em, cuando hay una reacción de combustión, ¿cierto? ¿Y qué es una reacción de Eh, combustión? que implique oxígeno, ¿cierto? Ah, listo, perfecto. Una reacción de combustión que implique oxígeno. Listo, sí. Ese calor que se desprende es una energía que se puede aprovechar Mm, y se puede medir ya sea en kilogramo o en metro cúbico. pues no, sino que se puede medir por la cantidad de kilogramos que se tiene. Listo. Listo. ¿Quién me habló? ¿Quién? Melissa Velázquez. ¿Quién más? ¿Quién más encontró algo? ¿O no? No, nada. Ah, bueno, listo. Meli, hágale mí. Momentico, Meli, porfa, para el Profe, próximo hola. parcial. Sí, hola Daniela. Profe, con respecto a eso, yo encontré, por ejemplo, una formulita que decía que el poder calorífico era igual a la energía desprendida por un combustible, es decir, el calor, sobre la unidad de masa por volumen. Ujú. Y que la relación, pues, como para la parte de la combustión, es la entalpía de combustión, pero en valor absoluto. Ajá, Que existen dos tipos de poder calorífico, uno que sí. es superior y otro que es inferior. El Ujú. superior es cuando el agua está en estado líquido, valga la redundancia, y el inferior es cuando el agua está en vapor. Bueno, Y pues sí, más o menos. una Pero no sé por qué dices que redundante que el agua está en estado líquido. No, el agua puede estar en estado líquido, sólido, gaseoso. No. No, es que dije que esté en estado, por eso. Ah, ya, ya, que esté en estado. Ah, ya, ya. Ajá, Ya te sí, entendí. Listo. exacto. Perfecto. Muy bien. Entonces Daniela nos dice que hay dos clases de poderes caloríficos. Lo importante acá es entonces saber que hay una reacción de combustión bajo la cual esa reacción de combustión implica de que haya oxígeno, ¿cierto? Y que ese oxígeno entonces reaccione con el combustible. Y eso va a liberar, esa oxidación va a liberar una energía. Y esa energía que se va a liberar va a ser, bien sea un poder calorífico superior o bien sea un poder calorífico inferior. ¿Listo? Vamos a ver entonces cada una de esas cosas. Daniela, Melissa, por favor, para el próximo parcial, cuando me manden el parcial, ¿cuándo es el parcial? ¿Dentro de 8 días? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Entonces, cuando me envíen el parcial, me ponen ahí en el parcial. Andrés, recordad por favor, ponernos .5 más en el parcial por la consulta de poder calorífico. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Dale, de Listo, una. gracias, profe. Bueno, entonces, habíamos terminado por acá. Ya habíamos visto entonces cómo la gestión integral de los residuos sólidos municipales, ya después de ser eh, eh, después de ser aprovechados, se pueden gestionar de esta forma. ¿Listo? O sea, todos estos se pueden gestionar posteriormente de esta forma. Entonces, ese poder calorífico del que nos estaban hablando Melissa y, y, y Daniela, ellas nos hablaban acerca de un combustible, ¿cierto? Y que todos los combustibles tienen un poder calorífico. Nosotros lo que vamos a ver durante este mes es poder determinar cuál es el poder calorífico de un residuo. ¿Listo? ¿Cuál es el poder calorífico de un residuo? Y ver si ese poder calorífico que vamos a determinar del residuo puede ser asimilable al poder calorífico de un combustible y poder tomar una decisión. Si lo aprovechamos, si aprovechamos energéticamente el residuo o no lo aprovechamos energéticamente. Listo. Esas serían entonces como las cosas que tendríamos dentro de cada uno de ellos. Vamos a determinar poderes caloríficos de residuos y vamos a ver y vamos a compararlo con otras clases de combustibles y según eso vamos a decir, este me sirve, pues este me sirve como combustible.
Porque miremos algo acá. Miremos, por ejemplo, ahorita en la mañana encontré algo sobre el carbón, que ya se los voy a presentar. Y es que, miren, por ejemplo, la cantidad de energía que se desprende por cada kilogramo de carbón. Por cada kilogramo de carbón se desprenden 29 megajulios. Mientras que por un kilogramo de plástico... ¿Qué hubo? No se ve la pantalla, estás presentando. Perdón. Entonces, les mostraba, perdón, me mostraba a mí, porque no les estaba mostrando a ustedes, de que, por ejemplo, el carbón genera 29 megajulios por cada kilogramo de carbón. Mientras que el plástico, por cada kilogramo, va a generar 45 megajulios. O sea que tiene un mayor aporte energético por cada kilogramo el plástico que el carbón. Y entonces empezamos a indagar y ahorita pues yo me acordé de algo acerca que era de que nosotros el carbón, ¿qué es? Porque nosotros el carbón que sacamos del Cerrejón y de las aguas de Virico, o sea, lo que sacamos de la Guajira y del Cesar, no es para consumo interno, sino que es para consumo externo. Entonces, a las personas a los que nosotros les exportamos a los que les exportamos eso, es a los alemanes, ¿cierto? A los alemanes y a los rusos. Entonces, miremos el impacto que esto genera. Voy a leer acá. Esto es acerca de una serie que se estrenó hace un año, pues con los de con las de con los de la por la mañana, dijimos pues que la íbamos a buscar, pues yo realmente no he tenido tiempo de buscarla, pero si ustedes también la pueden buscar, se los agradecería. Es una serie documental que se llama Ardiendo, ¿cierto? Y este Ardiendo es acerca de la extracción, comercialización y quema de carbón. Y de cómo 3 países, que cada uno está en una esquina diferente, se unen por el carbón, que son Colombia, Alemania y Rusia, ¿cierto? La serie, pues yo no la he visto. Yo sí sabía que la mayor cantidad de carbón que se extrae de acá sale hacia Alemania, pero también me doy cuenta acá que también salen hacia Rusia. Voy a leer aquí la primera parte. Nos dice: la movilización que se produce a partir de un proyecto de ley que busca frenar la importación de carbón en Alemania, los conflictos que vive la comunidad Kuzbás en Siberia, Rusia, y las luchas que hace varias décadas emprendieron varios pueblos indígenas y afrodescendientes de la Guajira, Colombia, en contra de la mina a cielo abierto más grande del planeta. Son las tres historias que conforman la serie documental Ardiendo. El hilo conductor de la serie es la misma cadena comercial del carbón, dice Catherine Rodríguez García, una de las personas que junto a Daniel Céspedes y Jason Betta produjo el capítulo Colonización y Resistencia. También me lo voy a ver. En el que se narra la relación entre las comunidades de La Guajira y la mina del Cerrejón. Esta mina es reconocida como la más grande del mundo, según las cifras de la empresa Carbones El Cerrejón Limited. Durante 2019 se extrajeron 25.8 millones de toneladas de carbón y se exportaron 26.3 toneladas. Pero ¿cómo así? Se extrajeron 25 y se exportaron 26. Bueno, la mayoría de estas exportaciones fueron hacia el Mediterráneo, 42%. Luego a Europa, 27%, y Latinoamérica, 25%, y Asia, 6%. Todas estas operaciones dejaron 565 mil millones de pesos en regalías
durante ese año. Imagínense, 565.000 millones de pesos le dejaron a La Guajira y no son capaces de dar el plan alimentario para los niños de allá. Si algo muestra esta serie es la dimensión que tiene la industria del carbón. El tercer capítulo muestra una realidad muy dura en La Guajira, pero en la serie vamos a ver que ahí no termina la cadena. Vemos lo que pasa con el carbón antes y hasta que va al puerto, pero luego de eso llega a Alemania, que es uno de los mayores compradores de carbón colombiano. Entonces, es acerca, en Alemania están tratando de eliminar el carbón. Ellos, para poder producir energía, la producen en gran parte del carbón colombiano. Pero entonces Greenpeace y todos hablan acerca de las problemáticas que se tienen detrás de ello. Acá vamos a ver el tráiler de la serie. Esperen que me toca quitarla por acá, porque no sé por qué no tiene sonido cuando comparto esta pantalla. No sé, Diana, eso es lo que quiero también yo encontrar, no sé dónde está. La encontré ahorita a las 6 de la mañana. Pues sé de esta serie desde las 6 de la mañana. Entonces, sí, como les dije a los de las 6, por favor, que la encuentre, que nos la envíe al grupo. O sea, en dónde se puede ver, no sé si en YouTube o en Netflix, no sé. Vamos a ver entonces el tráiler. ¿Sí escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Creo que no necesita morirse uno para saber que uno está agonizando, de que poco a poco uno se está muriendo sin saber de qué, las epidemias de dónde vienen. Лишены своих земель окончательно, жилья, то на юридическом языке это точное определение. Я лично могу квалифицировать как этноцид народа. Make it fast, make it last, and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. We need to build a better future, and we need to start right now. Y si nuevamente nos toca volver a realizar otro bloqueo, lo vamos a hacer. Entregar las tierras en manos de multinacionales. Eso es desarrollo para el gobierno colombiano y para ustedes los blancos. Esa tierra tan bonita, yo la voy a recordar, oye, lo caramba, yo la voy a recordar, esta noche. Große Konzerne dürfen nicht länger wichtiger sein als das Leben von Menschen. Insbesondere das Leben von Menschen in den Ländern des globalen Südens und der indigenen Bevölkerung. Yo la voy a recordar. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con residuos? Usted dice, pero ¿por qué me está metiendo el cerrejón acá? Es porque en varias partes del mundo, la forma para generar energía es a partir de las termoeléctricas. Y las termoeléctricas funcionan con carbón. En Colombia hay varias termo. En Boyacá, yo me acuerdo que una vez estaba por allá y vi una. Por ejemplo, acá cuando hay escasez, cuando hay un fenómeno del Niño, se prenden las termoeléctricas, entonces se empiezan a llenar con carbón.
¿Cuál es el problema de ellas? Las emisiones. Por eso, como veíamos ahí, estaban los alemanes bravos con el gobierno alemán por el uso de las termo. ¿Y por qué? Pues por las cantidades de emisiones que se generan a partir de ellos. Entonces aquí es donde viene pues la propuesta. ¿Y qué tal si en vez de utilizar carbón, qué tal si en vez de desplazar esas familias guayú, qué tal en vez de estar sacando ese carbón para generar energía, si nosotros estamos generando unos residuos y lo que no se aproveche puede generar energía, como veíamos en la planta de Barcelona el miércoles pasado, podemos generar energía y hacemos ese reemplazo? Son como ideas que nosotros como ingenieros ambientales podemos ir apropiando. Toda vez que decimos que el plástico es un problema, pero el plástico nunca lo vamos a dejar de utilizar. ¿Y por qué nunca lo vamos a dejar de utilizar? Nunca lo vamos a dejar de producir, por una sencilla razón, porque es que nosotros seguimos sacando petróleo, ¿cierto? Nosotros seguimos sacando petróleo. Y el petróleo, pues siempre que vayamos a hacer gasolina a partir del petróleo, o diésel, o aceites, o lo que sea, nos va a aparecer ¿qué? Nos van a aparecer los plásticos. ¿Listo? Miremos también, nosotros, otra fuente, pues no es una fuente de energía, pero sí la utilizamos mucho, el papel. Miren que el papel nos aporta 17 megajulios por cada kilogramo. ¿Y con qué cocinamos nosotros? Con gas propano. Y el propano solamente está 2 puntos por encima del plástico. Y miren el carbón. Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a ver nosotros para poderlos trabajar dentro de esto. Entonces, por eso es que tanto la combustión, ¿cierto? La combustión en incineradoras municipales de residuos sólidos, el uso como combustible alternativo en cementeras y térmicas. Entonces tenemos el caso de las llantas. El caso de las llantas por medio del coprocesamiento, en el cual entonces las llantas que veíamos la clase pasada, en las clases de la semana pasada, y que yo les decía, ojo con las llantas, hay un proceso que se llama el coprocesamiento, ¿cierto? Y que en Argos, Honduras, se viene trabajando desde hace tiempo. Entonces, miremos, por ejemplo, qué sucede con esas llantas. Vamos a buscar por acá. Argos, Honduras. El coprocesamiento de llantas de desecho. El problema de las llantas de desecho. Las llantas de desecho son un residuo especial que debe ser eliminado de forma ambientalmente responsable, porque de lo contrario representan un problema para la salud y el medio ambiente, pues generan emisiones contaminantes cuando se queman de forma no controlada, degradación de los cuerpos de agua por acumulación y enfermedades graves como dengue y chikungunya por el apilamiento desordenado al aire libre. La solución real y práctica a través de nuestra fábrica de cemento. En Argos, tenemos la solución a este problema, pues en el proceso de fabricación de cemento se pueden eliminar estos residuos de una forma ambientalmente responsable, al mismo tiempo que se aprovecha su contenido energético. A esto se le llama coprocesamiento.
Un procedimiento limpio y seguro. El coprocesamiento en nuestra fábrica de cemento es una solución ambientalmente responsable, pues las llantas ingresan en nuestra instalación cumpliendo un procedimiento de higiene y seguridad. Se almacenan de forma temporal mientras son introducidas en el proceso. Luego se ordenan y a su vez son clasificadas. Las llantas son fumigadas para mantener higiene y seguridad durante su almacenamiento. Son dosificadas en el proceso de producción de cemento a través de una instalación automática conectada a una sala de comando y control, desde donde se supervisa el proceso. Durante el proceso de combustión en el horno, las llantas se destruyen a temperaturas superiores a los 1500 grados Celsius y las emisiones generadas son controladas estrictamente, garantizando el cumplimiento de regulaciones ambientales nacionales y estándares internacionales. Este proceso también asegura que no se generen otros residuos, como las cenizas, y se contribuye además al ahorro de divisas para el país, ya que se reduce el consumo de combustibles fósiles. Ventajas que nos benefician a todos. El coprocesamiento es la solución al problema ambiental y de salud, que representa el manejo inadecuado de las llantas en desecho y tiene varias ventajas. Es práctico porque utiliza instalaciones ya existentes de la fábrica. Es seguro porque la fábrica tiene sistemas eficientes de control de emisión de gases y partículas. Es económico porque se ahorra divisas y se aminora el uso de combustibles fósiles. Y es responsablemente con el ambiente porque no contamina el suelo, el agua y el aire. En Argos, Honduras, estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas. Por esta razón, promovemos, en conjunto con las autoridades respectivas, el coprocesamiento para la gestión ambientalmente responsable de las llantas de desecho. En Argos, creemos que un presente sostenible es luz verde para el mañana. Argos, luz verde. Listo. Entonces, ahí pudimos ver una forma de cómo se tienen el coprocesamiento y estas llantas, entonces, de que anteriormente no eran de utilidad, eran unas llantas ya que ni para vulcanizar servían, entonces a partir de ellas se genera energía para poder hacer el clinker, que el clinker pues es el cemento que se necesita. ¿Listo? Profe. Hola. Eso que dices coprocesamiento, ¿solamente se le llama así para el procesamiento de las llantas o es a nivel general? No, sabes que eso fue un nombre que le pusieron las cementeras. Pero realmente eso se llama una incineración. No es un proceso de incineración. Un proceso de incineración y un proceso de pirólisis. Sino que ellos le pusieron el nombre, pues como, no sé, pues como para que viera más bonito, no sé para qué, con qué fin, pero el nombre real es, pues sí, es una incineración con pirólisis. Pero ellos lo denominaron coprocesamiento, sino que lo que pasa es que a nivel mundial hay una gran cantidad de problemáticas ¿por quién? Con las cementeras, porque dicen que es una de los procesos más contaminantes que hay a nivel mundial. Tanto pues porque obviamente tienen que hacer un proceso de mina, entonces extraer un material de una mina y posteriormente tienen que llegar a altas temperaturas para poder realizar el proceso de este material. ¿Listo? Tengo entendido que es con los residuos en general, sí,
sí, es con los residuos en general, sino que como te digo, ellos se dedicaron a lo de las llantas, entonces ellos utilizan varias clases de plásticos para poderlos quemar allá. Diana, en cuanto a Argos Colombia, pues, o sea, este Argos Honduras, pues es el mismo Argos. Ellos, hay un mapa donde ellos supuestamente van a hacer eso en todo, pues en todas sus plantas, en todas sus plantas. Y dentro de eso estaba la planta de Río Claro, ya que pues salen más que todo, mira que todo es, cuando pones coprocesamiento nos aparece más que todo de la parte de llantas, pero ellos, tengo entendido que lo iban a montar ¿en dónde? En, en Río Claro. Miremos este sí no lo conozco, este proceso. Entonces en México. O sea, si hay algo interesante, ¿no? Bueno, ahí vamos viendo entonces diferentes que se tienen en cuanto a ellos. Pero sí, se tiene más que todo para llantas. Ellos tienen acá, miremos este es en caricaturita y en este nos presentan las supuestas plantas en las cuales van a trabajar. ¿Le gustaría aumentar las ventas? Pruebe Pitrix 24, el mejor CRM gratuito online. Desde hace más de 30 años, la industria cementera ha implementado el coprocesamiento, un proceso que busca la sustitución de combustibles y materias primas por residuos, permitiendo la recuperación de energía y algunos minerales requeridos para la producción del cemento. Esta práctica inició en Europa en la década de los 70 y se ha extendido a nivel mundial con resultados exitosos gracias a la utilización de materiales como llantas usadas, plásticos, textiles, papel, madera, biomasas, entre otros. Países como Holanda han logrado una sustitución del 83% del consumo calórico con combustibles alternos. En Argos, como muestra de nuestro compromiso con la sostenibilidad, aplicamos el coprocesamiento con éxito en nuestras plantas de Estados Unidos y Honduras. Además, ya hemos empezado a trabajar para brindar esta alternativa en nuestras plantas de Colombia. Hoy, por ejemplo... Sí ves, pues, o sea, ahí dicen que Colombia, que supuestamente Río Claro, pero hace muchos años, yo hice el plan de clausura del relleno sanitario de Puerto Nare. Y allá hay un corregimiento muy grande que se llama, el corregimiento más grande que el municipio. Pues hay varios municipios de Antioquia en los cuales el corregimiento es más grande pues tiene más población que el municipio. La apartada en Remedios, Santander, no me acuerdo, Santander, no me acuerdo pues cómo se llama ese corregimiento de Olaya, que es más grande que mismo Olaya. Y la sierra en Puerto Nare. Y ahí en la sierra es donde quedaba anteriormente, pues no se llamaba Argos, sino se llamaba Cementos Nare. Y me acuerdo que en esa época ellos recogían, yo hice una caracterización y el plástico por ningún lado. Yo, con este calor tan berraco y nada de plástico. Cuando ya fue que empecé a averiguar, y es que claro, el plástico lo quemaban dentro de la cementera. El problema es que no tenían como las turbinas para poder manejar toda esa parte, todo lo que tenía que ver con las emisiones, y entonces la autoridad ambiental le dijo, no, mijo, venga que las emisiones están muy por encima. Entonces ya después lo empezaron a adecuar. No sé si en este momento ya estén adecuadas. Tomamos las llantas en nuestras plantas de Colombia. Hoy, por ejemplo, tomamos las llantas fuera de uso que no se reciclan y las convertimos en un combustible alternativo para nuestros hornos de cemento.
Así, las utilizamos aprovechando sus capacidades energéticas y minerales. De esta manera, logramos que miles de toneladas de residuos tales como llantas, plásticos, maderas, entre otros, que no puedan reciclarse en su totalidad, tengan una apropiada disposición, limpia y segura, evitando la contaminación del ambiente y la proliferación de enfermedades como el dengue, el chikungunya y el Zika, al manejo y gestión adecuada de residuos. Lo que nos permite lograrlo es que los hornos cementeros ofrecen características especiales para el proceso de combustión, garantizando una combustión completa y eficiente, aprovechando su energía calórica, gracias a las altas temperaturas, turbulencia de gases, ambiente alcalino y largos tiempos de residencia en una atmósfera rica en oxígeno. Una operación limpia y segura gracias a sistemas de filtrado y limpieza, al igual que controles ajustados a normas y estándares internacionales. No se generan residuos como cenizas que requieran disposición. En Colombia, nuestros hornos tienen la capacidad de dar correcta disposición a más de 4.5 millones de llantas por año y miles de toneladas de otros residuos combustibles. Ya hemos iniciado este proceso en Planta Río Claro y venimos ampliando nuestra capacidad en otras plantas para dar una solución a la disposición adecuada de residuos. Con el coprocesamiento impactamos positivamente el ambiente, disminuimos el uso de combustibles fósiles no renovables, contribuimos a la reducción global de gases de efecto invernadero y evitamos afectaciones en agua, aire y suelo, trasladando estos beneficios a las comunidades, creando ciudades más sostenibles que aprovechen sus residuos y siendo parte de una solución país. Así, pensamos en el planeta y en las generaciones presentes y venideras. En Argos, trabajamos por el mañana desde hoy. Argos, luz verde. Profe, Listo, entonces, otra pregunta. Sí, dime. Qué pena. ¿Esas llantas, ellos cómo las consiguen? Pues, ¿personas se las donan o hay alguna empresa que se las dé? Eso va dentro de los planes, pues, por ejemplo, acá iría dentro de los planes postconsumo que se tienen, ¿cierto? Y hay que ver de qué forma se puedan incluir dentro de esos planes postconsumo. Y también, pues, ellos recolectan llantas que estén en completo desuso. Llantas que estén en completo desuso para poderlas utilizar. O sea, llantas que ya no tengan, que ya no se puedan utilizar. Miren que, por ejemplo, cuando en el video que vimos de Honduras, miren que esas llantas estaban completamente deshilachadas. ¿Listo? Bueno. Sí, profe. Gracias. Entonces, eso es lo que se busca. Lo que se busca es de que lo que era un residuo anteriormente, se convierta hoy en un aprovechamiento. Pues se convierte en un combustible. Termodinámica. Vamos a ver entonces algo que ya vieron ustedes, que es que la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica estudia una relación que existe entre el calor, ¿cierto? Busca la relación entre el calor y demás tipos de energía, tanto externa como interna. ¿Que a quién se la vamos a aplicar? A un sistema. Cuando hay una relación entre el calor, es porque van a existir unos cambios, ¿cierto? Obvio, si hay un calor, va a existir un cambio que puede que ese calor esté dado porque hay un cambio en la temperatura o haya un cambio en la presión. No todo cambio en el calor o no todo cambio de estado está dado por la temperatura. Hay cambios de estado que se dan a temperatura constante, pero hay una variación en la presión. Y esa variación en la presión hace que se genere un calor por el cambio de estado. ¿Listo? Que eso lo vamos a ver más adelante como calor sensible o calor latente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros
nosotros en nuestra vida normal asociamos el calor a la temperatura. ¿Listo? Pero el calor también va asociado a la presión. Entonces puede que exista una variación, bien sea en la temperatura, o bien sea en la presión, o bien sea en ambos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿dónde pensarían ustedes que pueda existir un cambio de estado variando la temperatura y la presión? Y lo vamos a ver, o sea, no tienen que irse a decirme, una camisa adiabática, no, pues, o sea, pues eso sí, y también la respuesta que me van a dar es algo adiabático, pero que nosotros conocemos de otra forma y que lo vemos en nuestra casa prácticamente todos los días. O a la hora del almuerzo. La olla pitadora. La olla a presión, exactamente. La olla a presión. Una olla a presión es un sistema adiabático en el cual variamos la presión y la temperatura, estamos variando los dos con el fin de ¿qué? Con el fin de poder realizar un cambio de estado que se tiene de un sistema. En este caso el sistema es ¿qué? La comida. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener esas variaciones. ¿Y por qué hay un cambio de estado? Porque pues por eso es pitadora. ¿Por qué pita? Porque sale el gas. ¿Listo? Entonces, pues en este caso hablemos de fluidos. Cuando yo hago un cambio de estado, ¿cierto? Por ejemplo, preguntemos por acá. A ver. ¿A quién? Ah, pues ¿por qué se demora tanto para cargar? Janine, te hago una preguntita. Janine. Aquí estoy, profe. ¿Cuál es la densidad del agua? Es 1000 kilogramos metro cúbico. ¿Y por qué me dijiste ese dato? Si yo no te dije en qué estado. El normal, ¿no? El del líquido. Exactamente. Entonces ahí tú tienes que decir, en estado líquido es en tal, ¿cierto? ¿Qué pasa si tengo un hielo? Si tengo un hielo, Profe. ¿es agua o no es agua? Profe, va a repetir la pregunta, porfa, que se me entrecortó y no le escuché, no escuché, porfa. ¿Cuál es la densidad del agua? Entonces, lo que siempre respondemos, es 1, es 1000. Pues dependiendo de qué, dependiendo de las unidades que nosotros tengamos. Pero es muy diferente la densidad del agua en estado sólido a estado líquido a estado gaseoso. Porque les pregunto algo. Ocupa el mismo volumen un hielo que el hielo derretido. O sea, el agua en estado sólido que el agua en estado líquido. No. No lo ocupa. Entonces eso quiere decir que las densidades son diferentes. ¿Por qué? Porque sí van a tener la misma masa, pero van a tener un volumen completamente diferente. Entonces, al tener esos volúmenes diferentes van a generar cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, ahí es donde tenemos esa parte. Entonces, cuando hay un cambio de estado, bien sea por la temperatura o la presión o por ambos, se va a generar un calor. Ese calor lleva como implícito de que existan unos cambios, que exista un cambio en la densidad. Y al existir un cambio en la densidad, va a ser porque la masa aumenta o disminuye, o el volumen aumente o disminuye, o ambos. Listo. Pero siempre que varíe la masa, va a variar la densidad. O siempre que varíe el volumen,
va a variar la densidad. ¿Cuándo no varía la densidad? Cuando se tienen en los mismos niveles cada uno de ellos. O sea que la masa y el volumen pues varíen en la misma proporción. ¿Cuándo se va a dar eso? Eso va a empezar, eso va a arrancar desde un estado inicial hasta un estado final. ¿Listo? Hasta un estado final. ¿En cuánto tiempo? Ah, yo no necesito saber cuánto tiempo. ¿Sí o qué? O sea, yo solamente, yo sé que tengo una integral, ¿cierto? De un tiempo, de un T sub O hasta un T sub F. Eso es lo único que yo sé. ¿Listo? Pero yo no necesito saber cuánto es el tiempo que transcurre de acá a acá. Realmente lo que necesito saber de este tiempo que transcurre de acá a acá es poder llegar a lo que yo necesito, ¿cierto? Entonces, de eso se encarga la termodinámica, de estudiar la relación entre el calor, ¿cierto? Y ese calor se da por una energía externa o interna dentro de un sistema, donde se van a dar unos cambios ¿qué? Unos cambios bien sean en la temperatura, en la presión y por ende en la densidad, masa y o volumen. Y van a empezar desde un estado inicial hasta un estado final. ¿Listo? Bueno, una de las cosas que sucede acá, miremos acá esto, ¿cierto? Miremos acá esto. Entonces nosotros acá vamos a tener agua. Esta agua la vamos a tener en un estado inicial. ¿Cuál va a ser el estado inicial en el cual vamos a tener esta agua? En estado líquido. ¿Listo? Esto va a estar acá en estado líquido. Esto que le pasó se enloqueció. Esto va a estar acá en estado líquido. Nosotros vamos a generar calor por medio de un cambio en la temperatura. Entonces lo que vamos a hacer es que un medio externo me va a calentar este medio interno. Al calentar este medio interno, entonces, ¿qué va a haber? Va a existir un cambio en la temperatura interna del sistema. Al existir ese cambio interno en la temperatura del sistema, va a haber un cambio en el volumen del fluido que se encuentra acá. ¿Y por qué va a haber un cambio en el volumen del fluido? Porque el fluido va a pasar de estado líquido a estado gaseoso. Y el volumen de un líquido es diferente al volumen de un gas, ¿cierto? Eso ya lo vieron ustedes en mecánica de fluidos y en hidráulica. Entonces, al tener estos dos, entonces, ¿qué sucede? Que se va a crear el vapor que ya es un gas, se va a empezar a expandir por todo el sitio. Y se expande, y se expande, y se expande. Y por acá va a ver que hay una abertura. Por aquí hay una entrada de aire. Pero como el vapor es más denso que el aire, ¿cierto? Entonces, ¿va a tirar para dónde? Va a tirar para arriba. Entonces va a tratar de buscar salida. Al tratar de buscar salida, se va a encontrar que aquí hay una barrera. ¿Cierto? Hay una barrera. ¿Qué es qué? Que es este pistón que está acá. Hay un muro. Pero como ya es tanta la presión que se está generando acá, porque ya no cabe esto, entonces va a mover este pistón, ¿cierto? ¿Qué es trabajo? Trabajo es recuerden física. ¿Se acuerdan de física? En física, ¿qué era trabajo? ¿No recuerdan? Profe, no es fuerza por algo, no me acuerdo. Eso, fuerza. Fuerza sobre tiempo, ¿no? No, fuerza por desplazamiento. Eso por desplazamiento. Fuerza por desplazamiento, ¿sí o no?
Y si a mí me dicen fuerza, si yo necesito fuerza es porque necesito ¿qué? Una energía, ¿no? Entonces el trabajo es una fuente de energía. Entonces yo aquí estoy generando un trabajo que es una fuerza por un desplazamiento, ¿cierto? ¿Y cómo se llama la energía cuando yo estoy quieto? Estática. Estática. ¿Y si me muevo? Cinética. Cinética. Y la sumatoria a las dos. Mecánica. Entonces miren miren que se está generando una energía. Estoy quieto y genero un trabajo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza por un desplazamiento. Y cuando yo me desplazo, genero una energía cinética, ¿cierto? Si yo me muevo, hay una cinética. Pero si estaba parado, más cuando me muevo, eso se va a llamar como energía mecánica. Entonces, esa energía mecánica, la energía que ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces vamos a ver qué sucede. Cuando yo muevo este pistón me va a generar también el movimiento de una rueda, que también estaba quieta. Y al mover esa rueda, esto va a mover una correa, que esa correa me va a prender un generador, y ese generador va a estar prendido todo el tiempo, generando energía eléctrica. O sea que estoy convirtiendo esta energía cinética, esta energía estática, este trabajo, ¿en qué? En energía eléctrica. ¿Por medio de quién? Por medio del vapor de agua. El vapor de agua que se calentó por medio de quién? De un combustible. ¿Y qué combustible vamos a utilizar nosotros? ¿Qué combustible utilizaríamos? Residuos sólidos. Esa es la aplicación de la termodinámica, o sea, una aplicación de los residuos sólidos hacia la termodinámica. Cómo a partir de los residuos sólidos podemos generar calor por medio de lo que nos explicaron Melissa y Daniela al principio, por medio de su poder calorífico, que genera un calor para pasar de un estado a otro, ¿cierto? Y por medio de ese vapor que se genera, generar un movimiento para poder generar energía eléctrica. Y por eso es que los residuos sólidos generan energía eléctrica, generan energía, porque son reemplazables por un combustible. ¿Entendido? A ver, ¿Qué hubo? esos residuos, digamos, los que más poder calorífico tienen, podrían ser los que son derivados del petróleo, pues, o sea, los que se fabrican a partir del petróleo, como el plástico, pues las llantas, Sí, todo eso. Se esos son utiliza más que todo eso. esos son los que tienen el mayor poder calorífico. Ah, listo, profe. Los plásticos. Profe, ¿Qué hubo? ¿cómo se hace el proceso con los residuos orgánicos? Ya voy para allá. Ya voy para allá. Listo. Dame 5 minuticos y te lo explico. Bueno, pues. Así entonces podemos encontrar desde el punto de vista termodinámico 3 sistemas. Un sistema cerrado, si hay un sistema cerrado es porque hay uno abierto, y hay otro sistema que vamos a llamar un sistema aislado, ¿cierto? Entonces, los sistemas cerrados son aquellos en los cuales no entra ni sale masa, ¿cierto? ¿En qué sistema no entra ni sale masa? En una olla a presión. Entonces, ¿qué sucede en una olla a presión? Usted la cerró, mijo, y hasta ahí. Ya la dejó cerrada. Lo que fue. Y la olla a presión se empieza a calentar y empieza a aumentar su presión. Entonces, hay un aumento de temperatura y un aumento de presión. Hasta que ya está tan sobrecargada que dice, yo ya no aguanto más, y pasa lo que pasa acá. Acá el sistema se sobrecargó y empieza a buscar la salida. Lo mismo pasa con la olla a presión. La olla a presión busca la salida de una. ¿Por dónde la busca? Por acá. ¿Sale qué? Sale todo ese vapor que se está generando internamente. Entonces, al salir ya, ¡fum!, sale todo ese flujo, y al salir todo ese flujo, entonces ya se iguala la presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se iguala la
presión de la olla con la presión atmosférica y ahí es que ya la podemos destapar. Pero para que se pueda igualar, entonces ya hay una salida. Pero en el tiempo en el cual la presión estaba aumentando y la temperatura estaban aumentando, pasando, o sea, haciendo esto, pasando de un tiempo, estaba transcurriendo de un estado inicial a un estado final. ¿Qué fue lo que sucedió dentro de ese estado inicial a ese estado final? La olla estuvo, en la olla no estuvo entrando ni saliendo masa, ni volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que en un sistema cerrado, no entra ni sale masa. O sea que la masa y el volumen son constantes, pero la temperatura y la presión varían en el tiempo. ¿Listo? La incineración, la pirólisis y la gasificación son ejemplos de sistemas cerrados, ¿Listo? Profe, ¿me repites por favor la gasificación, pirólisis y cuál es la otra? Incineración. Gracias. Por otro lado, tenemos los sistemas abiertos. Entonces, el sistema abierto que tenemos acá, ¿en este qué? ¿Qué sucederá? Está entrando y saliendo masa. ¿Por qué? Porque están sirviendo sancocho. Entonces, miren que por acá le están metiendo más verdura. A medida que se va haciendo el sancocho, se van metiendo diferentes partes. Si la carne no se cocina acá, sino que se cocina acá, entonces se mete primero la carne, después el revuelto y así tan. Entonces va entrando cosas. Que llegó mal enguayabado, entonces démosle el caldito, entonces le dan el caldito, entonces de ahí está saliendo masa y volumen. Entonces hay una masa y un volumen que están saliendo y entrando constantemente. Pero, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura también va variando, porque la temperatura va aumentando y va disminuyendo. ¿Dependiendo de quién? Dependiendo del combustible. En este caso es la madera. Entonces, está acabando la madera, disminuye la temperatura. Si le echamos más madera, aumenta la temperatura. Pero, ¿qué pasa con la presión? La presión es constante. ¿Y por qué la presión es constante? Porque es la presión atmosférica. ¿Listo? Un caso para un sistema abierto son los biodigestores continuos o semicontinuos. Entonces, los biodigestores continuos y semicontinuos son ejemplos de sistemas abiertos. Y por último, tenemos los sistemas aislados. En los sistemas aislados, la presión es constante, pues sí, la presión y la temperatura son constantes. ¿Por qué? ¿Por qué son constantes? Porque la presión es la presión atmosférica y la temperatura es la temperatura interna del termo, ¿cierto? Que puede haber variación en la temperatura, pero hay variación en la masa y el volumen, pero a una presión y temperatura constante. ¿Se puede enfriar la parte interna? Sí, si se destapa y se deja abierto durante tiempo. Pero hay termos en los cuales uno los abre un poquitico y empieza ahí a agregar, ¿cierto? Entonces con eso las temperaturas y las presiones son constantes. Hay sistemas incineradores en los cuales la temperatura es constante durante todo el tiempo. Simplemente se abre durante un momento una compuerta y se meten los residuos sólidos. Vuelven y se cierran y entonces ahí queda el sistema completamente aislado. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido? Sí, profe. Entonces, lo que buscamos nosotros perdón, es el potencial energético, ¿cierto? El potencial energético que tienen, ¿qué? Que tienen los residuos sólidos. Pero ese potencial energético ya nos lo explicaron. Y nos lo explicaron, ¿quién? Nos lo explicaron Melissa y Daniela con la explicación de poder calorífico. Ya de todas maneras vamos a indagar un poquitico en eso. Ese potencial energético entonces va a ser la cantidad de calor que me va a generar 1 kilogramo de cada uno de estos residuos. Para eso vamos a ver diferentes clases de poder calcular. Melissa, no me acuerdo cuál de las dos fue la que sí, creo que fue Melissa la que nos habló acerca de
¿De qué? De entalpía, ¿cierto? Del valor absoluto de la entalpía. Esa es una forma de poder encontrar de poder encontrar el poder calorífico inferior. Pero vamos a ver otros diferentes métodos. ¿Qué es lo que pasa? El poder calorífico tiene mucho que ver con la humedad del residuo, ¿cierto? Mientras un residuo sólido sea más húmedo, menos va a ser su poder calorífico. Entonces, aquí viene una de las preguntas. Entonces, ¿ustedes por qué me están diciendo que, pues ustedes me podrían preguntar, pero entonces, ¿por qué me está diciendo que los residuos orgánicos se pueden aprovechar energéticamente sabiendo que tienen una humedad ni la berraca, ¿cierto? Tienen una humedad ni la berraca. Y entonces es por lo siguiente, porque es que lo que pasa es que nosotros hacemos una transformación de la materia orgánica. Entonces, la materia orgánica genera, cuando se transforma de forma anaerobia, genera un subproducto, que ese subproducto es el que va a tener un alto poder calorífico inferior. Entonces, miremos. Yo tengo la materia orgánica fermentable. Esta materia orgánica fermentable tiene que un alto porcentaje de humedad. Tiene un alto porcentaje de humedad. Este alto porcentaje de humedad, pues no me va a dejar que yo los pueda aprovechar. ¿Por qué? Pues si los voy a incinerar. Porque si los voy a incinerar, primero los tengo que secar y les tengo que quitar la humedad. Entonces ahí voy a gastar energía voy a gastar energía quitándole la humedad, ¿cierto? Entonces, como lo digo acá, si se incinera, se genera muy poca energía. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un proceso denominado metanización. ¿Qué es el proceso de metanización? ¿Qué es? Son microorganismos metanogénicos que se encargarán ¿de qué? Que se encargarán de realizar la descomposición de esa materia orgánica sin presencia de oxígeno, o sea, en un medio anaerobio. Y al hacer esa descomposición en un medio anaerobio, lo que va a suceder y acontecer es que se va a generar un gas. Que ese gas puede tener dos caminos. Uno, utilizarlo como está acá. Utilizarlo como está acá para que poner a funcionar un motor. O dos, lo que puedo hacer es prenderlo. ¿Por qué? Porque tiene un alto poder calorífico inferior. Tiene un poder calorífico inferior que el propano, menor que el propano, para no ser redundante, un poder calorífico inferior menor que el propano, pero muchísimo mayor que otros gases. Entonces, ahí lo que estamos utilizando es el subproducto proveniente de la metanización de la materia orgánica fermentada. Eso es lo que sucede. De esta forma es el aprovechamiento de este residuo. ¿Sí te quedó claro? Profe, yo me enredé en la partecita cuando dijiste que se generaba un gas y que se puede usar para dos partes. Sí, se puede usar para encender un motor a presión. O se puede utilizar para prender un fogón, pues para cocinar, porque es altamente combustible. Ah, listo, gracias. Así entonces, podemos decir, como nos lo decían ahorita, al principio de la clase, de que tenemos dos clases de poderes caloríficos. Tenemos un poder calorífico inferior
Y si hay un poder calorífico inferior, es porque hay un poder calorífico superior. Entonces, nosotros, ¿con qué cocinamos? Con propano. El propano es C3H8. Ese es el propano, C3H8. Vamos a hacerlo primero con un combustible que conocemos, que es el propano, que es el de nuestra comida. Cuando nosotros estamos cocinando, nosotros cocinamos con propano. Pero ¿qué hay alrededor de nosotros? ¿Qué otro gas hay alrededor de nosotros cuando estamos cocinando? Aire. Aire, ¿cierto? Hay aire. Hay aire. ¿Y el aire está compuesto por quién? Por un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Pero, ¿con quién? Miremos qué es lo que nosotros, cuál es el proceso que nosotros hacemos. Nosotros llegamos, abrimos la llave de gas y damos una fuente de ignición. Hay unos fogones en los cuales uno apenas hace la ignición, entonces hay una corriente eléctrica, que esa corriente eléctrica hace que el gas inmediatamente prenda. Hay en otros que tenemos pipeta, ¿cierto? Cuando tenemos pipeta, tenemos que abrir la pipeta, cogemos una candela y sale la candela. Listo. Entonces tenemos pues como esas dos. Pero ¿por qué se genera esa llama? Esa llama se genera porque hay oxígeno. Si no hubiera oxígeno, no prendería. Porque es el oxígeno el que me va a hacer la combustión al oxidar por completo el combustible, ¿cierto? Por eso se llama una reacción de combustión, porque se oxida por completo el combustible. Entonces, cuando el oxígeno reacciona con lo que va a pasar es que se va a generar dióxido de carbono y agua, ¿cierto? Pero también oíste, Ole, pero me estás diciendo que también se genera nitrógeno. Realmente no se genera nitrógeno. Lo que pasa es que este oxígeno es tan conchudo, ¿cierto? Que dice, mijo, para usted no hay nada. Todo este combustible es solamente para mí. Y este man dice, pero vos sí sos. No. Hay suficiente oxígeno en el aire para yo poder hacer la combustión completa de esto. Entonces este man sale aburrido y dice, bueno, entonces yo voy para el otro lado. Y se va para el otro lado. Tal cual como llegó, así salió. ¿Listo? Entonces, pues, poniéndolo como ejemplo, fui a una fiesta, ni tomó, ni comió, ni bailó. ¿Listo? Solamente llegó, vio la fiesta, vio que todos estaban bailando, que todos estaban comiendo y que todos estaban tomando. Y dijo, no, pues yo me voy para otro lado. Y entonces salió y se fue para el otro lado. ¿Dónde estaban quién? Donde estaban ya el dióxido de carbono y el agua. Pero cuando este oxida a para que cuando se genera una reacción, y ustedes vieron eso por allá en Química General 1, Química Analítica, en las químicas analíticas, de que toda reacción genera un calor, ¿cierto? O desprende o absorbe. En este caso, se desprende un calor. Ese calor que se está desprendiendo es este que vemos por acá. Es el desprendimiento de ese calor. El desprendimiento de ese calor es el calor de oxidación del combustible. Y el desprendimiento de ese calor de combustible es lo que denominamos poder calorífico inferior. O sea, que el calor que se desprende al oxidarse por completo, esta molécula es lo que denominamos poder calorífico inferior. La vuelta es que esta molécula que tenemos acá va a ser ¿qué? Va a ser residuo sólido. Van a ser residuos sólidos. Eso es lo que sucede. Lo que sucede es eso. Entonces, ese calor que desprende el residuo, el calor que desprende el residuo es el que denominamos entonces poder calorífico inferior. Al oxidarse al 100%. ¿Por qué soy tan reiterativo al oxidarse al 100%? Porque aquí una reacción de combustión puede ser al 100%, al 50%, al 20% o no existir. Y dependiendo de si
si hay oxidación o no hay oxidación, es la metodología de valoración de residuos sólidos. Cuando hay una oxidación al 100% se llama incineración. Cuando hay una oxidación parcial se llama gasificación. Y cuando no hay presencia de oxígeno se llama pirólisis. Ahí empezamos como a indagar cada uno de ellos. ¿Listo? Como para que lo tengamos en cuenta. Entonces empezamos a indagar en cada uno de ellos. Para que lo tengamos en cuenta. Pero entonces acá dice, bueno, listo, y entonces si este me está diciendo que hay un poder calorífico inferior y también hay un poder calorífico superior, entonces ¿para qué sirve el poder calorífico superior? Bueno, esa pregunta, lo que sucede acá es lo siguiente. Lo que pasa es que en el poder calorífico superior, volvamos a la olla a presión. Yo llego y cojo todas las cosas y las voy a agregar a la olla a presión. Cuando tapo la olla a presión, la tapa ¿cómo está? Por dentro, en el interior, la tapa. ¿Cómo está la tapa? En el momento de yo tapar la olla a presión, ¿se encuentra qué? Fría. Fría, sí, seca, ¿cierto? Se encuentra con humedad, a menos que la haya acabado de lavar, pero yo llego y la cojo y eso está seco. Ahora bien, pregunto, termino de cocinar con la olla a presión, destapo la olla y la tapa ¿cómo está? Seca. Está mojada. Está mojada, ¿por qué? ¿Tú piensas que por qué? Por el agua que se vaporizó. Pero si se evaporizó, ¿cómo va a estar mojada? Porque es que si se evapora, eso quiere decir que se fue. No, salió como gas. Entonces se condensó. Exactamente. Hay una parte de esa agua que se condensó dentro del sistema. Y esa condensación generó una mayor cantidad de energía debido a la presión. Porque es que el agua llega y se condensa por la temperatura, pero la presión es tan grande que vuelve y me la condensa, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que sucedió acá. Lo que sucede es que en el poder calorífico superior pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Tenemos el combustible se oxida al 100% con el 21% de oxígeno que hay en el aire, el 79% de nitrógeno no fue invitado a esta fiesta, o sea, mejor dicho, lo invitaron, pero para que le llevara al oxígeno, y apenas llevó el oxígeno, le dijo, mijo, para usted no hay comida, entonces lo echan y sale más aburrido, pero sale igual como llegó, y entonces sale con el dióxido y sale con el agua. ¿Qué pasa con esta agua? Que esta agua está en vapor, pero, esta agua que está en vapor se nos va a condensar. Y en el momento que se condensa, entonces por acá tengo dos calores. Un calor generado por la oxidación del combustible, ¿cierto? Un calor generado por la oxidación del combustible. Y otro calor que se genera por el cambio de estado que hay. ¿Y cuál es el cambio de estado que hay? La condensación. ¿Listo? Al generarse ese cambio de estado, entonces inmediatamente hay un mayor aporte de calor. Al existir ese mayor aporte de calor, entonces por eso se llama poder calorífico superior. Entonces, ustedes me preguntarán, listo, muy bien, pero es que si yo necesito el poder calorífico inferior, sí, yo sé, pero aquí viene la vuelta. Vamos a ver ecuaciones bajo las cuales no podemos llegar directamente al poder calorífico inferior, sino que toca calcular, como esto solamente se ve en laboratorio o dentro de una olla a presión, toca entonces calcular por fórmula de laboratorio primero el poder calorífico superior y a partir de ella calculamos el poder calorífico inferior. Por eso la importancia de conocer
poder calorífico superior y poder calorífico inferior. ¿Alguna duda, pregunta acerca de esto? No. Acá vemos entonces algunas clases de poderes caloríficos inferiores. Miremos, por ejemplo, se dice que cuando, pues, algunos autores dicen que cuando se encuentra por encima de 4000, el poder calorífico inferior es muy bueno. Hay otros que dicen por encima de 1800. Eso es dependiendo, pues, del autor. Pero miremos, por ejemplo, el polietileno y el polipropileno. Está más o menos en 11 kilocalorías por kilogramo, igual que el fuel oil, ¿cierto? Miremos los neumáticos, o sea, las llantas por encima de 8. Miremos este tan bajito, los residuos sólidos urbanos. Pero miremos que hay gran cantidad de residuos que se podrían aprovechar. La madera que la utilizamos como fuente energética, está 6 veces por encima, o sea, 6 puntos por encima. Los plásticos están de hechos. Listo. ¿Qué vamos a hacer en estos 30 minutos que nos quedan? Durante estos 30 minutos que nos quedan, ustedes me van a estudiar lo siguiente. ¿Qué hubo mío? Van a buscar reacciones de combustión. Listo. Las pueden ver en video si quieren, no hay ningún problema. Ahí las pueden ver. Esto es para que lo recuerden, porque ustedes ya vieron eso. Entonces aquí hay reacciones de combustión. A ver esta, por ejemplo, esta dura 3 minutos. Reacciones de combustión. Entonces aquí nos van a poner el metano, que es CH4-butano, y el propano. Entonces miren que aquí nos lo van a explicar con oxígeno, ¿cierto? Busquemos también reacciones de combustión con aire. Para que veamos que es completamente diferente y recordemos la parte de estequiometría. ¿Listo? Y recordemos estequiometría. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué más recuerden ustedes? ¿Listo? Para que lo veamos cómo sería esa relación entonces que se tiene. Porque a partir de la próxima clase vamos a empezar a ver todas esas diferentes reacciones. Y al empezar a ver todas esas diferentes reacciones, entonces vamos a tener, si no le cogemos el tiro a esto, nos enredamos. Miren que este solamente dura 6 minutos. Y el otro también, fuera de reacciones de combustión, cálculo de entalpía. Cálculo de entalpía de reacción. Esta españolita me gusta. Esta. ¿O es esta? Esta española. Esta pelada es buena. Es buena, esta. Y tiene varios videos. Entonces esta, pues, puede servir. Que es esta misma, yo creo. Entonces, porfa, repasen esto. Cálculo de entalpía, este video es bueno. De esta pelada. Entonces, si quieren reacción de combustión, o sea, reacción de combustión de una vez con aire y cálculo de la entalpía. Porfa, para que lo simplemente, ustedes lo ven y apenas lo vean, ustedes dicen, ah, claro, yo ya me acuerdo de esto. Listo. Para no decirles yo a ustedes,
se acuerdan de eso y que ustedes me digan, eso nunca lo vimos, o sea, ustedes no, todos, pues porque yo también fui estudiante y uno en la universidad, uno siempre decía, eso no nos lo enseñaron, sino que pues tenemos una memoria cortoplacista, pues, o sea, parecemos como, ¿cómo es que se llama la película? La de Adam Sandler con Lucy, pues que la pelada se llama Lucy, como si fuera la primera vez, que uno llega, sale de clase y ya se acostó y se le olvidaron las cosas. Entonces, así somos nosotros. Pero entonces el tal es que cuando ya lo empiezan a uno a recordar, entonces recuerda uno las cosas y inmediatamente le da. ¿Listo? Entonces, por favor, para que empecemos a ver esto, porque si no, nos perdemos. Y como se los dije a los de la clase de por la mañana, mucho ojo con esto, porque del poder calorífico inferior y del cálculo de la PPC que vimos el semestre pasado, es el parcial número 3. El parcial número 2, que es dentro de 8 días, creo, ¿cierto? Va a ser, es pues más que todo de la última parte de Pejirasa y de Pejirasa, economía circular y hasta y poder calorífico inferior, o sea, hasta acá. Listo. El parcial es dentro de 8 días, ¿no? Sí, profe, el 15. Listo, perfecto. De una. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta? O sea que hasta el tema de hoy es el parcial. Hasta el tema de hoy es el parcial. O sea, profe, que todo el parcial va a ser teórico. Todo el parcial es teórico, netamente teórico. Y ya para el final, entonces... Teórico aplicativo. El final es la determinación de la generación, pues, de una vez, el diseño de un biodigestor. Y ese es un punto. Y el otro punto es el cálculo de la cantidad de energía que puede generar un municipio a partir de los residuos sólidos. Esos son los dos puntos del parcial. Más uno, pues acuérdense que yo siempre pongo 3, entonces uno es de teoría, pues que puede ser, a uno les puede llegar calor sensible, a otros calor latente, pues cositas así que vayamos viendo. ¿Listo? Profe, pero entonces, o sea que estos ejercicios que usted nos puso, pues vamos a recordar en YouTube, no entra nada de eso al segundo parcial. ¿Cómo? Profe, ¿sí me escucha? Sí, te escucho bien. Que todos estos, pues los ejercicios todavía, pues para el segundo parcial no entra nada de eso, lo que vimos ahorita. No, porque esto lo que ustedes van a ver, esos ejercicios, es de repaso. Ah, bueno, profe. Es de repaso, por favor, para que los vean, porque es que si no, nos embalamos. ¿Listo? Listo, profe. Dale, de una. Profe, ¿nos podrías compartir las diapositivas, por favor? Perfecto, dale. Ahorita mismo se las envío. Muchas gracias, profe. Listo. Gracias, que esté bien. Chao. Feliz fin de semana. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe, chao.